Antes de empezar con el video, me gustaría mencionar algo muy claro y el tema principal de este video. Quiero recalcar que no estoy en contra ni juzgando a otras filosofías, porque como dice el título del video, es la filosofía y Dios. Quiero analizar varios puntos y ya luego daré mi razón de por qué quiero hacer este análisis. Entiendo y con completa discreción este video. Me gustaría que se pudieran poner en mis zapatos para que entendieran que no solo se trata de una visión ni una cosmología o algo por el estilo. Simplemente quiero mencionar, dentro de mi punto de vista, por qué la gente a veces relaciona a los filósofos con Jesús. Hasta hay veces a personas en la historia que han hecho muchas cosas grandes las relacionan con Jesús. Y me gustaría refutar más que nada la parte de la filosofía. Ya sabemos, y como todos saben, creo que los filósofos van mucho por la moral, la ética, etcétera y etcétera. Vamos a hablar principalmente de 4 filósofos: Jenofonte, Platón, Sócrates y Aristóteles. Y vamos a hacer una pequeña reflexión de por qué la gente dice que se compara con Jesús. No la voy a hacer muy larga, es un pequeño análisis, pequeño entre comillas para mí, que va reflejado sobre las comparaciones que tienen los filósofos con Jesús, aunque para mí es totalmente distinto, pero lo vamos viendo. Vamos a empezar con Sócrates. Antes de tirar una explicación o tirar frases de Sócrates, vamos a hacer una pequeña introducción. Sócrates fue un filósofo griego nacido en Atenas alrededor de 400 años antes de Cristo, considerado el padre de la filosofía occidental. No escribió libros, sus ideas se conocen gracias a sus discípulos, que son los anteriormente mencionados, Jenofonte y Platón. Especialmente Platón vivió humildemente dialogando en las plazas con el propósito de buscar la verdad a través de los pensamientos críticos. Y una frase muy famosa de él: "Conócete a ti mismo", resume su visión del ser humano y la sabiduría. Ya con esta introducción corta nos damos cuenta de que Sócrates era muy moral, que para él la ética y la conducta humana se podían modificar, pero eso lo veremos más adelante. Cosmología socrática. A diferencia de los presocráticos que buscaban el origen material del universo, Sócrates cambió el enfoque hacia el ser humano. Su pensamiento fue antropocéntrico. Creía que lo esencial era comprender cómo debemos de vivir, sostener que el universo tiene un orden moral y que dentro de cada persona hay una voz interior o un daimon que guía hacia el bien para comprender al mundo, y eso empieza por conocerse a uno mismo. El método socrático y el pensamiento filosófico de él. La mayor parte de Sócrates fue su método de enseñanza al diálogo. Su objetivo era ayudar a otros a descubrir la verdad mediante preguntas. Su método se divide en 2 fases: la ironía y la mayéutica. La ironía fingía no saber nada para exponer contradicciones del interlocutor, y la mayéutica guiaba al otro hasta que él mismo diera a luz la idea verdadera. Voy a mencionar frases claves que es: "Solo sé que no sé nada" y "Una vida sin examen no vale la pena ser vivida", mencionadas por el mismo Sócrates. Este método se basa en el autoconocimiento y el pensamiento crítico. Sobre todo creo que la mayéutica hasta el día de hoy se sigue usando. Sócrates transformó la educación. No enseñaba conocimientos, sino a pensar. Creía que el maestro debe guiar, no imponer. La educación es un proceso interno donde los estudiantes descubren la verdad mediante el diálogo. Su influencia llega hasta la educación moderna, imagínense, en métodos que promueven la reflexión, la participación, el pensamiento crítico. La educación moral para él era lo más importante, porque el conocimiento verdadero debe mejorar la conducta humana. Esto dicho por el mismo Sócrates.
Para Sócrates, y vamos a llegar a un punto muy importante y quiero que pongan mucha atención, para Sócrates el conocimiento y la virtud están unidos. Decía que quien sabe lo que es bueno actúa bien, el mal proviene de la ignorancia. Ser virtuoso es vivir según la razón. Su ética sentó las bases del pensamiento moral occidental. En su lógica, nadie hace el mal voluntariamente si comprendemos realmente qué es el bien. No podríamos actuar en contra de él. Quiero que se queden con ese pequeño texto que les acabo de relatar. Acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses, fue juzgado y condenado a muerte. Sócrates se mantuvo fiel a sus principios, defendió su misión de enseñar y aceptó beber la cicuta, una planta venenosa por si los que se preguntaban. Con serenidad, se bebió la cicuta con mucha serenidad. Su muerte simboliza la coherencia entre el pensamiento y acción y el valor de defender la verdad incluso ante la injusticia general. Sócrates fue más que un filósofo, fue más un educador del alma. Nos enseñó que el pensamiento es la base de una vida justa y que la educación debe ser un proceso de diálogo, de reflexión y de autoconocimiento. Su legado sigue vivo en la filosofía, la pedagogía y en cada maestro que inspira a pensar. Y por eso mismo me quedo con la frase de conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, dicho por el mismo Sócrates. Muy bien, eso es parte de Sócrates. Me voy a guiar un poco ahora por lo que viene siendo Aristóteles. Una breve biografía. Aristóteles nació en el año 384 a.C. Una pequeña ciudad de Macedonia llamada Estagira, al norte de Grecia. Desde joven mostró una curiosidad enorme por el mundo y un amor profundo por el conocimiento. A los 17 años se trasladó a Atenas, donde ingresó a la Academia de Platón, convirtiéndose en uno de los alumnos más destacados durante casi 20 años. Después de la muerte de Platón, Aristóteles viajó y pasó un tiempo enseñando en distintas ciudades más adelante. Fue llamado por el rey Filipo II de Macedonia para ser el tutor de su hijo, Alejandro Magno, quien años después se convertiría en uno de los líderes más poderosos del mundo antiguo. Con el tiempo, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela llamada el Liceo, donde enseñaba caminando por los jardines del recinto. Por esta razón, a sus discípulos se les conoció como los peripatéticos, palabra griega que significa los que caminan mientras enseñan. Murió en el año 322 a.C., pero su legado filosófico se mantuvo vivo y marcó profundamente el pensamiento occidental durante siglos. Su filosofía se caracterizaba por su realismo, su racionalidad, su búsqueda constante de las causas y los fines de todas las cosas. Fue un pensador que observó atentamente la naturaleza y el comportamiento humano y la sociedad con el propósito de entender cómo y por qué todo existe. El conocimiento y la experiencia. Para Aristóteles, todo conocimiento comienza con los sentidos, a diferencia de su maestro Platón, que creía que en un mundo ideal separado de la realidad. Aristóteles sostenía que la sabiduría se obtiene observando el mundo real. El ser humano comprende de la experiencia y a partir de muchas observaciones puede llegar a comprender los principios y las causas que explican las cosas. Por eso consideraba que la razón y la observación son las herramientas más valiosas para alcanzar la verdad. La teoría de las causas. Aristóteles explicaba que todo lo que existe tiene 4 causas. La causa material, que está hecho de algo, de que está hecho algo. La causa formal, su forma o estructura. La causa eficiente, quién que lo produce, y la causa final, para qué sirve o cuál es su propósito. Con esta teoría intentaba mostrar que el mundo no es un caos, sino un sistema ordenado donde cada cosa tiene un sentido y una finalidad. La ética y la búsqueda de la felicidad. En su Ética a Nicomaco, Aristóteles afirma que todas las naciones humanas buscan un bien, y el bien supremo es la felicidad. O bueno,
entre paréntesis, eudaimonia. Sin embargo, para él la felicidad no consiste en el placer ni en la riqueza, sino en vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Ser feliz significa alcanzar el equilibrio entre los extremos, lo que él llamó al justo medio. Aristóteles consideraba que el ser humano como un animal político por naturaleza, es decir, alguien que solo puede desarrollarse plenamente viviendo en una comunidad. Pensaba que el mejor sistema político era aquel que buscaba el bien común, no el beneficio personal. Para él, la política debía ser una extensión de la ética, una forma de organizar la vida social para que las personas puedan alcanzar la virtud y la felicidad. Aristóteles fue también un gran observador de la naturaleza, clasificó plantas, animales, estudió formas de vida y trató de comprender su propósito dentro del mundo. En muchos sentidos, puede considerarse uno de los primeros científicos de la historia. Su legado, su pensamiento de Aristóteles influyó profundamente en la ciencia, en la filosofía y en la educación durante más de 2000 años. Su método de razonar, basado en la lógica y en la observación, fue la base del pensamiento racional occidental. Su obra enseña que el conocimiento y la virtud y la búsqueda de la verdad son caminos hacia una vida más plena y justa. Asimismo era la visión de Sócrates, interesante para alguien que pasó toda su vida marcando muchas cosas. Quiero mencionar también, y por supuesto, a los legendarios Platón y Jenofonte. Platón, que nació entre la época de 427 años y 347 años antes de Cristo, fue discípulo de Sócrates y fundador de la Academia. Su filosofía se basa en la existencia del mundo de las ideas y realidades perfectas e inmutables, que son la fuente de todo conocimiento. Para Platón, el alma humana es inmortal y debe recordar esas verdades eternas para alcanzar la sabiduría y el bien. También desarrolló una visión de la sociedad ideal, donde los más sabios gobiernan guiados por la justicia. Jenofonte, 430-354 años antes de Cristo, discípulo de Sócrates, escribió sobre su maestro, sobre la vida práctica. Su filosofía destaca la virtud aplicada a la vida cotidiana, la moderación, la justicia y la educación de ciudadanos responsables. A diferencia de Platón, Jenofonte se centra más en la acción y ética que en las ideas abstractas, mostrando a Sócrates como un modelo moral cercano y accesible. Es impresionante ver cómo estos dos, siendo de la misma persona, mismos educadores, por decirlo de alguna manera, o personas que aprendieron con él, tienen sus filosofías distintas. Porque Platón se basa en la búsqueda de la verdad absoluta y en la idea de que el mundo visible es solo una sombra imperfecta del mundo real, que él llamó el mundo de las ideas o formas. Todo lo que percibimos con los sentidos cambia y se deteriora, mientras que las ideas son eternas, perfectas e inmutables. Por ejemplo, aunque existan muchas mesas en el mundo, todas son imitaciones de la idea perfecta de mesa, entre comillas, que solo puede ser comprendida por la mente. El ser humano, según Platón, tiene un alma inmortal que proviene del mundo de las ideas y que al encarnarse olvida la verdad con el conocimiento, reflexión y el alma. Puede recordar, de hecho se le llama anamnesis. Disculpen la palabra, que no la menciono bien. Esas verdades eternas y elevarse hacia el bien y la sabiduría. En su obra La República, Platón describe su visión de una sociedad ideal gobernada por los filósofos, que serían los más sabios y justos para él. La educación era el medio fundamental para alcanzar la justicia y la armonía social. Platón creía que el fin de la vida humana es contemplar el bien y el principio supremo que ilumina el sentido a todo lo que existe. Jenofonte, como digo, es totalmente distinto. No fue un filósofo en el sentido sistemático de Platón o Aristóteles, pero su pensamiento tiene una gran importancia porque presenta una imagen práctica y moral de Sócrates. La filosofía de Jenofonte se centra en la vida cotidiana y en la virtud práctica. Creía que el conocimiento debía servir para mejorar la conducta humana y fortalecer los valores morales, algo que en lo que se parece a Sócrates.
Para él, la verdadera sabiduría consiste en dominar los deseos, actuar con justicia y cumplir con los deberes familiares y sociales. Además, valoraba la educación como un medio para formar ciudadanos responsables, capaces de gobernarse a sí mismos y de contribuir el bien común. La visión de Sócrates es más sencilla y humana que la de Platón, un maestro cercano, amante del diálogo. Tanto Platón como Jenofonte fueron discípulos de Sócrates, pero cada uno lo interpretó de manera diferente. Platón transformó las enseñanzas socráticas en una filosofía profunda sobre el alma, el conocimiento y el universo, mientras que Jenofonte la aplicó a la vida práctica, destacando la virtud, la templanza y la justicia. Ambos contribuyeron de manera invaluable a la historia del pensamiento griego y ayudaron a preservar la figura de Sócrates, el maestro que cambió la forma de entender la filosofía. Ahora bien, vamos por uno de los más importantes y el tema de este video. Sé que Jesús, que es la persona que vamos a hablar hoy día, no es un filósofo como tal, pero tiene una filosofía, o que para mí es una filosofía bastante curiosa. La filosofía de Jesús puede entenderse como una forma de pensamiento profundamente centrada en el amor, la justicia y la verdad, y la dignidad humana. Aunque Jesús no fue un filósofo en el sentido académico griego, sus enseñanzas poseen una profunda ética y espiritual que influyó en la historia del pensamiento humano más que muchas escuelas filosóficas formales. El amor como principio fundamental. El eje central de la filosofía de Jesús es el amor. Él enseña que el amor debe guiar a todas las acciones humanas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, del 37 al 39. Este amor no es solo un sentimiento, sino un compromiso activo con el bien, que incluye amar incluso a los enemigos y perdonar sin medida. La justicia del reino de Dios. Jesús propone una justicia superior a la meramente legal o social. No se trata de castigar o de vengar, sino de restaurar y sanar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Su visión del reino de Dios es una sociedad donde prevalece la compasión, la igualdad y el respeto mutuo. La verdad y la libertad interior. Jesús enseña que la verdad libera al ser humano. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Esa verdad no es solo conocimiento intelectual, sino una vivencia espiritual que transforma al individuo dentro, liberándolo del egoísmo, del miedo y de la hipocresía. Jesús rompe las barreras sociales, religiosas y culturales de su tiempo, conversa con mujeres, acoge a los pobres, sana a los marginados y perdona a los pecadores. Su enseñanza afirma que toda persona tiene un valor infinito ante Dios sin importar su condición social o moral. En lugar de responder con venganza u odio, Jesús enseña al no a la violencia y el perdón como actos de verdadera fuerza moral. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Lucas 6:27. Perdón es su filosofía, no es debilidad sino una forma de liberación interior y reconciliación con la vida. Jesús invierte la lógica del poder humano para el verdadero liderazgo es servir. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Marcos 9:35. Esa visión propone una ética basada en la humildad, la compasión y el servicio desinteresado. Finalmente, la filosofía de Jesús ofrece esperanza, la posibilidad de un campo real en el corazón humano. En la sociedad, su mensaje apunta a una transformación interior que produce una vida más justa, amorosa y libre. Con esto nos quedamos impactados porque para mí está claro que hay mucha diferencia. Y es obvio, porque Jesús y Sócrates se enfocan en la ética, la introspección y la transformación moral. Platón desarrolla la dimensión abstracta y la metafísica del conocimiento y la justicia. Jenofonte muestra la virtud aplicada a la vida diaria. Aristóteles combina la ética, la política y la ciencia para comprender y mejorar la vida humana. Estos pensadores enseñan que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino acción de ética, reflexión moral y búsqueda de verdad y el bien. Pero saben que es muy curioso porque se puede refutar muchas cosas que estos filósofos mencionaron.
Jesús afirmó que la verdadera guía está en la palabra de Dios, no en la razón humana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esto muestra que la acción ética sin Dios no garantiza la salvación, a diferencia de Sócrates o Aristóteles, que enfocan la virtud sin referencia divina, contra Sócrates y Xenofonte. Porque eso es algo muy importante. Ellos promovían la virtud y la moralidad humana como fines en sí mismos. Sin embargo, la Biblia enseña que la justicia verdadera solo viene de Dios, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esto contradice la idea de que el hombre pueda solo con la razón alcanzar la perfección moral. Platón afirmaba que en un mundo ideal de ideas que da sentido a la realidad, la Biblia en un cambio afirma que Dios es el creador y la fuente de toda verdad. Es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Esto refuta la noción de que la perfección existe separada de Dios. Lo mismo con Aristóteles, buscaba la felicidad mediante la virtud y el equilibrio moral. La Biblia enseña que la verdadera vida y felicidad dependen de Dios, no de la virtud humana. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Con signos de pregunta. Jeremías 17:9. Eso muestra que la razón y la virtud humana son limitadas y puede fallar sin la guía divina. La sabiduría humana, en conclusión, es limitada y no garantiza la salvación. La virtud y la moral son incompletas sin Dios. La verdad suprema proviene de la palabra de Dios, no solo de la reflexión filosófica. Comparar a Jesús con filósofos griegos solo capta su ética, pero no su divinidad ni su papel como Salvador. Y esto es muy claro, porque sabemos que Jesús vino para sacrificarse por nosotros, pero a diferencia, por ejemplo, de Sócrates, Jesús no murió por proteger la verdad, porque Jesús es el camino y la verdad. Jesús, a diferencia de todos los que están aquí, no murió en vano, porque murió por salvarnos a nosotros. Esa es la gran diferencia de Jesús con estos filósofos, que son increíbles investigaciones que realizaron, no puedo menospreciarlos. Pero la diferencia es que Jesús murió por amor. La gran diferencia es que la filosofía de Jesús garantiza sabiduría humana. No vale la pena comparar, porque Jesús es distinto. Él es el Hijo de Dios. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.